Buenas tardes a nuestra queridísima audiencia, bienvenidos otro viernes más de programa. Hoy nos encontramos acá en un nuevo programa de CONICET Ciencia y Tecnología. Estuvimos, en un largo recorrido sobre otros temas y la verdad que nos pareció muy importante poder abordar en la situación actual esta problemática y también hablarlo desde el reconocimiento de la ciencia, y venimos con muchos debates y muchos planteos para hacer el día de hoy y debatir junto con ustedes, así que está habilitado el chat para que también nos puedan hacer preguntas y también aprovechar una persona muy especial que tenemos el día de hoy, una invitada que ya la vamos a pasar a presentar y dejar que ella se presente también. Y antes quería citar a Carl Jung, que nos dice, para abrir este programa de ciencia, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas cambian. Y me gustaría saber, obviamente, qué es lo que piensa producción. Van a ver que el día de hoy elegimos una distribución diferente, queremos la participación más activa del área de producción, entonces dejamos que en vez de que estén atrás de la cámara diciéndonos a nosotros, dando las directrices, que también vengan a dar la cara de este lado, así que sentamos a Cata acá al costado. Quiero saber, que se presente, que ya la han visto y le conocen la cara, pero que nos diga el por qué se ha elegido esta frase y a este autor para que luego se puedan presentar nuestros y podamos presentar a nuestra invitada. Hola, esta es la nueva dinámica de producción. Esta frase en realidad se eligió porque un poco abordando lo que es esta cuestión que es la ciencia, tanto exactas y no exactas, terminan en algún punto juntándose. Carl Jung es un psicoanalista, al fin y al cabo es una ciencia no exacta considerada así, que a mí me encanta, que tiene un montón de análisis que a mí me fascinan y inspiró Demian, mi libro favorito. Y me pareció muy interesante cómo también, incluso de su psicoanálisis, trajo a colación esto, ¿no? El hablar de sustancias químicas, que es algo de las ciencias exactas, ¿no? Entonces, ¿cómo se chocan, no? Y eso un poco también lo vamos a abordar con la excelentísima invitada que tenemos hoy, que yo estoy muy fascinada y ya quiero que se presente, ya quiero todo yo. Así que eso. Buenas tardes a nuestra queridísima audiencia, ¿cómo andan? Por esto también presentamos a Julie, nuestra nueva conductora. Julie, si quieres presentarte. Hola, ¿cómo están todos? Sí, me llamo Juliana, ahora estoy en sexto año de la secundaria, ¿no? En la facultad de secundaria. Y nada, estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes y hablar de temas que me parece que es muy importante poder discutirlos entre todos, porque estoy segura que tenemos opiniones muy, muy lindas para compartir. Bien, pasamos a presentar, antes de dar también nuestra postura sobre la perspectiva que tenemos de este nuevo programa, presentamos a Dana Negretti, bioquímica, magíster en investigación translacional y medicina personalizada y doctora en ciencias químicas. Actualmente ella es profesora asistente en las asignaturas endocrinología y química clínica 1 de la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas en la UNC, es directora de los proyectos de extensión endocrinología, salud y género y salud integral trans. Ella también es becaria postdoctoral del CONICET con plan de trabajo sobre terapias hormonales, transición de género desde un enfoque bioquímico y sociocomunitario en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, que depende de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que también nos gustaría, una cálida bienvenida por supuesto. Es un honor, poder hablar con usted, con vos, que tenés un currículum bastante extenso. Una eminencia. No es para tanto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta. Me encanta poder compartir con ustedes, especialmente con las juventudes. Creo que, por más que me siento joven, que hay unas distancias generacionales que a veces no logramos encontrarnos. Así que para mí este es un espacio de encuentro que celebro un montón. Muchas gracias. Gracias, Dana, y qué capa, la verdad, en todo. Y gracias también por permitir invitarnos a este lugar, que vengas. Y ya la verdad, yo también estoy como Cata y quiero saber todo ya. Muy interesante. Antes también queremos decir que iban a venir también los chicos de Glucosense, que son un grupo de jóvenes que empezaron a investigar desde el secundario hasta ahora en la universidad. Vamos a pasar un video que ellos van a explicar mucho mejor a todo su proyecto y demás, que lamentablemente no pudieron acompañarnos hoy, pero nos parece súper importante seguir fomentando también y divulgando estos proyectos que se hacen en Córdoba, de jóvenes también,
para jóvenes y también, bueno, en la ciencia que en Córdoba, en Argentina. Así que, bueno, lo pasamos al video que ellos van a explicar mucho mejor si puede ser. Hola, soy Victoria Sarach de Glucosense. Hola, soy Agustín Brito Gess y junto con mis compañeros Matías Campos, Francisco Locasio, Trini Orellano y Victoria Sarach integramos Glucosense. Glucosense es una iniciativa que nace a mediados del año pasado, la cual consiste en un glucómetro no invasivo que permite medir la glucemia mediante la luz infrarroja, es decir, evitamos el pinchazo, y al cual hemos complementado con una aplicación para poder mejorar el tratamiento de la diabetes. Gracias a este proyecto hemos podido participar en competencias como el hackathon de ArcelorMittal a Sindar a nivel secundario, en el cual salimos en primer lugar, y recientemente hemos participado en el EmprendeU, en el cual nos colocamos en segundo lugar en la categoría universitaria. Nuestro equipo encontró esta problemática de que las personas con diabetes no pueden realizar la cantidad de mediciones que necesitan hacer por día para llevar a cabo su tratamiento y mantener un buen control de su glucemia, principalmente debido a que los métodos para hacerlo hoy en día son descartables, son dolorosos y son costosos tanto para la persona como para el sistema de salud. Por eso, como la vivimos muy de cerca, debido a que todos tenemos un familiar o un amigo con diabetes en el equipo, decidimos buscar la forma de hacer que la medición de la glucemia sea algo fácil, cómodo, continuo y que le lleve el menor esfuerzo y dolor posible a la persona con diabetes. Actualmente estamos en una fase de test. Vamos a hacer una prueba piloto gracias a el premio que nos ganamos recientemente en el EmprendeU. Le vamos a regalar glucómetros a un grupo de personas para poder hacer un seguimiento y un contraste de sus mediciones con Glucosense versus el aparato que usan actualmente, y así poder demostrar después a los institutos que regulan productos médicos que el aparato es preciso respecto a los glucómetros digitales que se usan hoy en día. Muy importante, ¿no? Muy interesante esto de que, bueno, unos chicos puedan encontrar una problemática y que tengan la iniciativa, ¿no? De, bueno, obviamente supongo que hay muchas herramientas y, bueno, más acá estando en Córdoba Capital, en estos coles de poder conseguir de estas herramientas, estos espacios, estos encuentros donde ellos se puedan presentar con sus proyectos, con sus problemáticas y poder crear algo nuevo, algo completamente innovador. Pero bueno, obviamente sería muy lindo tenerlos algún día y poder preguntarles todas estas cosas a ellos, que debe ser muy interesante. También con esto que decía, ¿no? La cuestión hasta intergeneracional, cómo podemos también retroalimentarnos, también de jóvenes, promover también, ¿no? Que este espacio está también para eso, así que la verdad que, bueno, súper interesante. No, y aparte es un ejemplo muy hermoso, yo no los conocía, lo conocí a través de ustedes, que bueno, Cata me contó, de realmente buscar una problemática social como esto, las dificultades que por ahí, personas con diabetes que tienen que hacerse múltiples mediciones al día, pinchándose los dedos, que duele, etcétera, poder pensar otras formas y no pensar que eso lo tienen que hacer expertos y lo tienen que hacer alguien con un montón de títulos universitarios, sino que esas ideas, esa creación puede salir incluso de personas de la secundaria, tengan o no estudios universitarios, sea de la edad que sea. A mí eso es un ejemplo hermoso, así que espero después conocerlos. Sí, tratamos todos también con esa gana de conocerlos, con una que no pueden venir hoy, pero bueno, va a faltar la oportunidad también ahí. Y también esto, ¿no? La importancia de la ciencia, ¿no? En Argentina, que también a veces se la pasa como muy por alto y es algo muy importante también dentro de nuestro país. Bueno, también por supuesto tenemos una institución dentro de nuestro país que la vamos a pasar a presentar ahora, llamada CONICET. Julie, si quieres pasar a presentarla. Sí, bueno, el CONICET, o como vendría a ser mejor, el Consejo Nacional de Investigación y Técnica de Argentina, como mejor conocido como CONICET, se funda justamente el día de mi cumpleaños, en 1958, el 5 de febrero, parte justamente de esta necesidad de promover la tecnología y las ciencias también en nuestro país, y digamos que
también nos parece importante recalcar que si bien nosotros siempre entendemos a las ciencias como lo exacto, siempre química, astronomía, física y matemática, también podemos comprender dentro de ciencias, como por ejemplo las ciencias inexactas como las sociales, antropología o sociología, y justamente hay una particular del CONICET es que trabaja en justamente estas áreas también. No sé, me parece muy importante también destacar ese encuentro en estos dos mundos que a veces vemos como tan separados de las humanidades y las ciencias exactas. Y algunos de los aportes concretos que ha hecho el CONICET hasta ahora, bueno, todos sabemos del streaming, bueno, muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de ver el streaming que se realizó hace poco tiempo, de varios días, digamos, varias jornadas sobre lo que son las profundidades del mar, la investigación de las profundidades del mar. Aunque también hay diferentes grupos, equipos que se encargan también de contribuir a la lucha, por ejemplo, contra enfermedades como el cáncer y demás cosas. Por eso me parece que es muy importante. También parte de nuestro gran descubrimiento, ¿no? También en parte de satélites, de estudios y demás, también las cuestiones ambientales, también, bueno, también, por ejemplo, parte de los chicos de Glucosense, también la gente de CONICET haciendo estas investigaciones, ¿no? En cuestiones de salud y demás. Y también cómo tiene esta interacción que no se la ve mucho, por así decirlo, no se la nombra mucho, no se la divulga mucho, con las escuelas, ¿no? También parte de la educación, ¿no? Como ciencia y la educación, no solamente la materia que tenemos con una profe, tales 2 horas o 3 horas, sino como parte de poder articularlo. El CONICET tiene en la página también de ellos dinámicas también muy interesantes que se pueden enviar mediante cartas y demás, vía mail, preguntas y demás, para que después puedan venir investigadores también a las escuelas y poder, bueno, dar capacitación y demás a los jóvenes. Que también, bueno, la ciencia nos atraviesa también algo transversal, ¿no? No solamente el científico con los pelos todos así en un laboratorio. Así que la verdad que, bueno, muy, muy importante. O también tal vez sí, ¿por qué no? Pero un poco. todo. La humedad también. También sí, la verdad que no aporta encima el calor que hace hoy, pero bueno, la verdad que también me parece muy importante destacar esto y también la importancia de divulgar también lo que es nuestro, ¿no? Y también la importancia que tiene en nuestras vidas y demás. Eso. Bien, y entonces dando esta introducción bastante importante, que mis compañeras parecen expertas y también científicas del CONICET de todo lo que saben, Dana, digamos, ¿en qué área entrarías? ¿Sos de las partes exactas, de la parte inexacta? ¿Qué es esto para la audiencia que no lo sabe? O sea, también saber que podemos estar hablando con personas que bueno, conocidos, que saben mucho del CONICET, o personas que simplemente, como yo tal vez, que no conocen tanto sobre la ciencia, sobre la tecnología, y que capaz hace unos años pensaba que ciencia era solamente una molécula, solamente algo que se hace dentro de un laboratorio. Bueno, primero que saben un montón. Han hecho investigación, que es una parte de el ser científico. Digo, las vocaciones científicas parten de preguntas de qué es algo y empezar a averiguar sobre quiénes están estudiando sobre esos temas. En hacerse preguntas es lo primero que nos pasa. O sea, de hecho, más que dar respuestas, la ciencia lo que hace es crear preguntas de cómo podemos solucionar algo, por ejemplo. Entonces, en realidad tenemos preguntas eternas y a medida que vamos avanzando, haciendo experimentos, haciendo distintos estudios, algunas preguntas se pueden responder, pero generalmente abrimos más preguntas. Entonces, a mí algo que me gusta mucho de la ciencia es justamente eso, no dar por sentada nada. De hecho, la ciencia es una construcción de conocimiento. No sé, seguramente en la escuela habrán estudiado los átomos, por ejemplo. Al principio se pensaba que eran de una forma, después esas estructuras se toman esas bases, pero va cambiando y van sumando conocimientos. No significa que lo anterior estaba mal. Menos cuando hablamos de modelos que son modelos explicativos. Lo que vamos haciendo es sumando conocimientos, la tecnología también ayuda mucho, para que ese conocimiento actual o esos modelos que tenemos expliquen mejor la realidad. Y siempre algo que tenemos que tener en cuenta es que todos nuestros procesos son criticables. Nada es un dogma, nada es que esto es así porque yo lo estudié, porque está publicado en un paper y lo repito como loro. No, siempre es, bueno, a ver, estos son los únicos que investigaron esto, hay otra persona más que lo haya investigado. Entonces, todas esas preguntas es parte del hacer ciencia. Que como bien le dijeron ustedes, las ciencias son justamente hacerse preguntas. Entonces esas preguntas pueden ser de las ciencias sociales, pueden ser de las ciencias naturales, ciencias exactas. Yo me siento más parte de las ciencias de la salud, por ejemplo, que estaría más relacionado con las ciencias naturales. No me siento parte de las ciencias exactas, si bien soy doctora en químicas, pero claro, las ciencias biológicas y la salud en realidad tienen muy poco de exactas. Es más artesanal, porque cada persona es única, la genética, el medio ambiente, lo que hablamos
El medio ambiente en el cuerpo humano también se puede expresar en la epigenética, que son genes que se van a estar despertando o no según tu condición medioambiental. La alimentación que tenés, la exposición a distintos disruptores endocrinos, tóxicos que puede haber en el ambiente. Entonces, el ambiente está realmente comprobado que nuestro cuerpo impacta. Por eso también le doy mucha importancia a los estudios sociales o los estudios medioambientales, porque impactan en nuestra salud. Y todo eso es bastante artesanal el estudio que se va haciendo. Así que ciencias de la salud es donde estoy más metida. Encuadrada, digamos, Encuadrada, por así sí. decirlo. Qué interesante todo eso que planteas de que tal en el cole nos enseña, por ejemplo, el método científico con todos sus respectivos pasos y todo, y cómo al fin y al cabo lo llevamos en la cotidianidad a cabo, ¿no? También me hace resonar mucho esto de la filosofía, el hecho de preguntarnos, hacernos preguntas, de quedarnos hasta a veces con más dudas que certezas, pero en base a eso poder construir, ¿no? También de la transversalidad que nos afectan. Me hace acordar también la causa del glifosato, por ejemplo, con las madres ahí, de la gente que había, bueno, padecido y demás, o que había tenido cánceres, después en base a lo que había pasado con el glifosato, que básicamente es un insecticida que se usaba para eliminar los insectos de los alimentos, y se usa todavía también, como el agente naranja y demás. Y bueno, acá en los barrios aledaños de Córdoba, yo cuando era muy pequeña iba con mi mamá ahí a las carpas y demás, para poder, bueno, que se deje de implementar esto en la comida de la gente, que después la tenía que consumir, y por generaciones y generaciones siguen padeciendo cánceres, muertes, bueno, y demás, todo por esa contaminación de ese insecticida, ¿no? Y cómo con esto lo relacionamos también con el tema ambiental, ¿no? Y cómo también hasta lo que comemos nos hace también todo nuestro entorno, ¿no? Desde lo social, de todo también en esta causa también, que bueno, fue como todo un conjunto de todo, así que nada, me hace resonar mucho esa imagen ahí. Sí, o sea, se puede decir que hacemos ciencia desde que somos chicos. Están haciendo ciencia, sí, o sea, claro, están haciendo preguntas. Sí, me acuerdo que mi profe de tecnología de primaria me decía, todo es tecnología. Es como a veces cuando hablas de todo es político, todo es tecnología. Los monos cuando tenían que salir a cazar, que creaban un arma era un palo con una piedra con punta, ya eso era tecnológico. Eso ya es un invento, eso ya es un descubrimiento, eso ya lleva a que el ser humano se ponga a pensar, a reflexionar, a hacer un análisis, a hacer una evolución, a ver las mejoras, los pros, los contras. Entonces, digamos, constantemente estamos haciendo ciencia. Constantemente la ciencia también termina siendo una política, porque constantemente la estamos debatiendo, la estamos transformando. Entonces es un avance, digamos, muy importante del cual está bueno poner el énfasis en estos descubrimientos. Y sumado a esto que decías de la filosofía, bueno, es la madre de todas las ciencias. Claro. O sea, realmente pensar filosóficamente qué estamos haciendo, por qué. ¿Qué problemas hay? ¿Cómo se podrían solucionar esos problemas? Buscarse un problema honesto creo que es una de las mejores cosas que podríamos pensar. Sí. Alguien que hace ciencia. Es como, hay un problema real que impacte la sociedad, que necesitamos... Bueno, el ejemplo de Glucosense me encantó. Sí, pero esto es... A ver, no siempre quien se dedica a hacer todo este método científico que uno estudia, ¿no? La parte de, bueno, búsqueda bibliográfica, pensar una metodología, pensar un problema de investigación, una hipótesis, objetivos, resultados esperados, etc. Generalmente uno se pasa la vida reformulando hipótesis, reformulando metodologías, agregando nuevas cosas, no es lineal, uno va y viene en esos procesos, por eso decía que siempre vas creando nuevas preguntas, y te vas especializando en esas cosas. Y para mí hay algo muy importante que en estos tiempos por ahí es difícil, que es el sentarse a pensar una problemática que puede ser a veces una molécula, o cómo hago para detectar estos cambios que son producidos por esta hormona, por ejemplo, en una célula. ¿Qué metodología me conviene usar? Necesita mucho tiempo de estudio, de leer, de reflexionar. El pensamiento crítico es clave y hoy en día no tenemos tanto tiempo de reflexionar. Entonces, por ahí sí una invitación a esto, a hacernos un tiempito para leer, para no despejarse viendo tele, viendo una serie, sino esto de leer, de reflexionar, de charlar con amigos, con amigas. Creo que son esas cosas que nos ayudan a pensar realmente. Hay varias preguntas que se están haciendo, como por ejemplo, ¿cuántas áreas tiene el CONICET? O también, ¿qué estás investigando, Dana? Y si hay alguna forma de ayudar al CONICET, ya sea con algún fondo económico, o qué formas hay de acompañarlos y ayudarlos. Y también esto de cómo que están mencionando cómo evoluciona todo, ¿no? Que constantemente estamos evolucionando.
Me parece que está muy interesante. Pero bueno, esas son las preguntas que van surgiendo, así que si las quieren responder, debatir. Bueno, en un principio, ¿cómo se organiza el CONICET? O sea, partiendo como ya de arranque, esta organización que tiene, las áreas y eso, que es muy difícil, imagino, de definir. A ver, pero... en CONICET define 4 grandes áreas del conocimiento. Eso está establecido. Una es la área de biológicas, otra área de ingenierías, de humanidades y sociales, y me está faltando una, perdónenme, ya me va a salir. Pero bueno, hay 4 grandes áreas, que en eso se encuadra todo. Lo que pasa es que CONICET, si bien es un nombre a nivel nacional, tiene un montón de instituciones en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades. Yo, por ejemplo, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, que tiene, creo que 7 institutos de CONICET adentro. Entonces, en Córdoba tenemos más de 30 institutos de CONICET, que algunos se dedican a ciencias sociales, ambientales, física, química, hay muchísimas áreas. Y en general no nos conocemos entre nosotros también, cada uno trabaja en distintos lugares, hasta físicamente. Por eso es muy amplio y por ahí hay poco conocimiento entre nosotros mismos sobre eso. Después, otra cosa que también no quiero dejar de mencionar, que CONICET no es la única institución de ciencia en el país. Hay otras, ¿no? Como el INTA, que es de agronomía, el INTI también. El INTI está ahí al lado también en Está cerquitas, a veces se los confunden, pero son dos distintos. Instituto Nacional de Tecnología, algo así es. Sí, me falta la I, ¿no? Pero bueno, hay muchos centros, sí, CONICET es por ahí el más grande de todos estos consejos, y que además tiene la particularidad de que históricamente ha formado jóvenes en la carrera científica. Para esa formación, algo que es clave es pensar la investigación como un trabajo, ¿no? Que por ahí históricamente se lo ha imaginado la investigación como algo que se hace de las personas ricas, de una élite económica que tienen tiempo para sentarse a pensar y hacer experimentos. Y en realidad, si pensamos que eso es necesario para el progreso de una sociedad, de un país, es importante que se financie, ¿no? Entonces, dentro de CONICET hay una política histórica de financiamiento de becas para personas que hagan doctorados, postdoctorados, que después ingresen a carrera permanente de investigador, que es mucho tiempo después y realmente es bajo mucha mérito acumulado, que recién hay pocas personas que van entrando en carrera permanente. Pero bueno, un poco lo que quería ir, que es la política de generar becas para que se pueda trabajar, de hacer ciencia, de hacer un doctorado, es clave porque es imposible literalmente combinar la vida de otro trabajo más esto. Que es un poco, lo meto ahí con el problema que estamos teniendo hoy, que hay una desfinanciación, tenemos muchos recortes de becas, entonces el problema no es solamente actual, sino que es un problema futuro, porque si ahora tenemos pocos jóvenes que se están formando en investigación, en un futuro también van a ser pocas personas que se mantengan. Entonces hay un hueco de unos 10 años que vamos a tener, que es un poco lo que ya estamos viendo y estamos sufriendo de alguna forma. Pero bueno, sí, siempre, a ver, quienes estamos haciendo ciencia creemos que es importante para el país, que es importante escuchar este nexo con toda la sociedad, las problemáticas. Me encanta que hoy se pueda hablar más de qué es CONICET, porque hasta hace un tiempito por ahí uno dice CONICET y pocos saben qué es o qué se hace. Lo del streaming fue fantástico porque creo que sintetiza muy bien muchas cualidades de la ciencia, esto de que son tiempos lentos, de que, bueno, no, va tranquilo ahí viendo qué pasa, no está toda esa cosa acelerada, sino que, bueno, hasta que encontrás, mira este bichito, guardamos acá donde las discusiones, ¿esto qué es? Nosotros nos preguntamos, no sabemos todo. Digo, tenemos un montón de títulos universitarios, hemos estudiado mucho, etcétera, pero no somos personas que tenemos el chat GPT y el GPT en la cabeza. No, para nada, vamos preguntando y sí, mucha corroboración. Esto también que es muy anti-fake news, de no creemos todo lo que nos dicen, sino que vamos comprobando, como, a ver, espera que pregunto, veo, leo, a ver cómo analizaron esto, a ver quién dijo tal cosa. Sí. A mí me fui por las ramas. No, pero está bueno porque nos traes... Estamos todos así, No, hay muchos puntos muy importantes. Bueno, por un lado el presupuesto, esta pregunta, bueno, muy polémica de que la ciencia en un estado debería depender de lo público o de lo privado. Digamos, cuáles son los pros y los contras de que la ciencia dependa del interés público también. Y esto que también decís, que hoy en día pueda crecer ese interés público, que la ciencia también pueda tener una evolución.
que la ciencia pueda modernizarse y se pueda adaptar también a las nuevas comunidades, porque eso también hace al interés público, eso también hace a que el Estado decida poder financiar, digamos, una propuesta, pero creo muy importante esto, que no se pueden dejar de lado esas becas y esas formaciones, muy importante, porque si justamente se necesita y es fundamental que no pueda ser viable esta formación con un trabajo de 8 horas diario, más otro estudio para llegar a formarse de esta forma en la que vos te estás formando, vos te formaste, porque es postdoctoral, o sea, ya tenés un doctorado hecho. O sea, entonces, entender eso, digamos, la importancia de que si justamente no tiene una cronología con poder tener tiempo para hacer otras actividades es muy importante, es muy grosso, tiene mucha teoría, es mucho valor, muy amplio. Entonces, bueno, y quería mencionar esto, no dejar pasar lo de la estrella culona, que es el apodo que todo el mundo le pone, creo que era Géminis, no, bueno, nosotros subimos la semana pasada, depende de cuál era tu signo del zodiaco por todas las cosas que hace la gente, y por eso digo que es muy interesante esto, modernizar la ciencia para que llegue a la gente y al interés público. Y bueno, justamente es un tipo de estrella del género Hipasteria que fue encontrada en este streaming que hizo el CONICET, que se fue encontrada a más de 3.000 metros de profundidad, o sea, muchísimo. En una posición extraña, ¿no? Porque ellos mismos se sorprendían de, mira, está sobre vertical, por eso se está cayendo, capaz. Le escuché a la investigadora Nadia diciendo que tal vez acaba de comer, por eso puede ser que era la parte estaba como los intestinos bajos y hacía esa forma ahí de... Claro, si no antes también estábamos hablando con Julie, vos que habías dicho que era... sobre la investigación. ¿De que caminaba? No, de que caminaba. Ah, lo de que camina, no, de que justamente, de alguna manera es casi que un músculo lo que tiene, digamos, la estrella, justamente esto se forma por los movimientos que tiene que hacer, entonces también... Tiene un sentido, no es porque sí, tiene una función. Y puede ser por el peso gravitacional, como si estaba vertical. Claro, generalmente está en horizontal, cuando está en el suelo, el fondo del mar, y en este caso estaba así vertical, por eso es como que se caía de la gravedad. Y la presión también abajo del mar, me imagino, eso como influye también en eso, tanta presión a los metros. Es una de las cosas, yo no sé nada de biología, así que aprendí escuchando el streaming también, voy a repetir cosas. Pero justamente los animales que viven a esas profundidades tienen adaptaciones genéticas, fenotípicas, que los hacen muy particulares y muy diferentes al resto de los animales que conocemos en la Tierra. Entonces, estudiar esas adaptaciones genéticas que los han hecho sobrevivir a esas presiones tan grandes de que tenés 3.000 metros de profundidad, de agua arriba tuyo, porque claro, eso te presión, está presionando. Estudiar cómo hacen para sobrevivir también, esa información nos puede servir para otra cosa. Entonces, si bien estudiar el fondo del mar por sí solo es importante para medir contaminación, porque todo el planeta, la salud que tiene el planeta nos va a influir a todos, también hay otros descubrimientos que se pueden sacar. Por ejemplo, algo que usamos mucho en biología molecular son unas moléculas que son fluorescentes, que son verdes, se han encontrado en el fondo del mar, justamente como hay toda oscuridad, se encuentran unas moléculas fluorescentes. Esas moléculas se han logrado extraer y se usan muchísimo en biología molecular como reporteros, se les llaman. Entonces, por ejemplo, en un gen se le pega en una molécula, lo voy a simplificar mucho, pero al lado de esa proteína verde, y si la proteína se expresa, uno ve verde y si no, no. Entonces, a nosotros es como, eso es toda la biotecnología. Vas creando estrategias nuevas para conocer cosas que desconocías en base a, por ejemplo, una molécula fluorescente que encontraste en el fondo del mar. Entonces lo usas para otra cosa. También el hecho de conocer hasta, desde por ejemplo, lo aéreo y lo marino, ¿no? Y también esto que surgió hasta como un meme de la estrella culona, que surgían todas las cosas y todo, la importancia también de justamente utilizar la tecnología en este caso, mediante el stream y todo, para que llegue a todo un común, ¿no? De la sociedad. Y que también lo pueda descubrir, por ejemplo, yo no sabía lo de los otros institutos de investigación científica, como el INTE y el INTA e INTI. Y bueno, el CONICET es también la importancia de eso, también de los chicos de Glucosense y todos los jóvenes también que no, por ejemplo, en mi colegio, yo llevo una especialidad de ciencias naturales, cómo se hacían proyectos también en base a eso para participar de olimpiadas y todo, cómo también eso va a hacer ciencia, el hecho de estudiar todo, y también la importancia, ¿no?, de un Estado que sea presente justamente para, primero, los recursos que necesitan para la investigación, para la difusión y divulgación, y para que también se puedan sostener estas becas, ¿no? Y también que parte, suena como algo muy liviano, pero es parte también de nuestro conocimiento y nuestro futuro, ¿no? Como país, como jóvenes y como sociedad, y también para poder resolver
problemas que también generan estados no presentes, problemas sociales, de desnutrición, de contaminación con el tema del cambio ambiental, la contaminación y todo, el calentamiento global, y todas estas cosas de también poder conocer la realidad de una manera más transversal y entender la importancia, ¿no? También de eso, y también como sociedad de conocer, investigar y también promulgar y defender también, que son cuestiones de derechos también conquistados por parte de nosotros como sociedad, instituciones que son muy importantes también para nosotros día a día, así que también quería recalcar eso. Y ustedes, por ejemplo, o sea, como jóvenes que nosotros, o sea, que... Ya Vicente de Seguimos siendo jóvenes todos. Yo también. Yo soy adolescente. No. O sea, como jóvenes, ¿por qué creen que...? O sea, a mí la verdad que antes, no es que había un desinterés, pero capaz tenía intereses por otras cosas. ¿Por qué creen que no...? Como que no hay tanta visibilidad en los jóvenes o interés por estas cosas. Me parece que recién ahora, una de las cosas que estaba viendo que se estaba tocando mucho ahora en el debate es el tema de las tecnologías. Entonces, me parece que recién ahora se le está empezando a reconocer también desde otras generaciones la importancia que tiene y cómo es un canal justamente de transmisión de conocimiento, de esto que vos decías, Dana, de la construcción de conocimiento, que tiene que partir también para mí, por algo que hablamos con Cata antes, el partir de esa curiosidad que uno tiene desde la infancia, ¿no? El llegar justamente a los jóvenes de las infancias. Hablamos de que el canal de este programa de streaming que surgió, digamos, en CONICET, también despertó el interés eso de muchas infancias jóvenes y me parece que este es un tema muy actual, el tema de las tecnologías. Pero también hay otro tema que me parece que es muy actual, que es el problema de los sesgos de género también en la ciencia, que por lo que estoy viendo va un poco de la mano con lo que vos estás trabajando en tu investigación y no sé, te quería ver tu opinión al respecto y de ahí por ahí ir contándonos un poco sobre en qué estás trabajando vos. A la opinión de eso te quiero sumar una pregunta del chat que dice qué te hizo elegir esta rama de la ciencia en este caso y bueno, cómo está también relacionado con esta investigación que te dejamos a vos porque una maravilla. Bueno, voy a intentar responder. Primero, me encantan las preguntas que hacen y la divulgación científica que nosotros tenemos que aprender a hacer, nos damos cuenta que es clave, porque si no la sociedad no sabe qué hacemos ni para qué lo hacemos, entonces, bueno, también se agradece mucho a realmente que haya esta iniciativa y estas ganas. Sesgos de género. Bueno, para mí fue siempre como una problemática... Primero, que en las ciencias biomédicas en general no se cuestiona o no se cuestionaba mucho esto. Digo que la ciencia no es dogmática, que tenemos que cuestionarnos todo el tiempo lo que hacemos, sin embargo, por ahí había paradigmas que nos habíamos quedado en los años 50 y se repetían sin repensar. Entonces, me parecía que hacía falta mucho trabajo ahí y que los estudios de género ya venían pensando sobre eso. Ejemplos claros en estudios farmacológicos y en los estudios clínicos que se llaman, que solamente se hacían en hombres y no en mujeres. Eso pasa con humanos y también en todo lo que son modelos animales, que bueno, nosotros también para investigar hay cuestiones que no se pueden hacer en humanos, entonces se decide usar modelos animales como pueden ser ratas o ratones. Obviamente hay comités de ética y hemos avanzado mucho en eso para usar la menor cantidad posible, que los animales no sufran, etc. Pero bueno, históricamente sucedía que solamente se preferían los ratones o las ratas, los machos, porque no tienen ciclo menstrual. Entonces ya es más fácil porque no depende de en qué fase están del ciclo menstrual. Y muchos estudios se han hecho de esa forma históricamente. Hasta que, claro, empezamos a preguntarnos, bueno, che, ¿qué pasa en el resto de la población que sí tienen un ciclo menstrual y que cómo le va a impactar ese fármaco en el organismo? Entonces también es importante en estudiarlo. Hoy en día las grandes revistas, digamos, de publicación científica, porque la ciencia es muy comunitaria, hay que compartir los conocimientos que uno va obteniendo, piden que haya, por ejemplo, cierta cantidad de igualdad entre ratones hembras y machos, entre personas, mujeres, varones, realmente para abarcar esta diversidad de corporalidades que tenemos. Un poquito lo que yo vengo en realidad más que nada desde el feminismo, desde la militancia, desde entender que hay un montón de desigualdades en las sociedades que tienen un sesgo que llamamos patriarcal o cis heteronormado, entonces por ahí la sociedad se la mira pensando que lo normal, entre comillas, sería la persona varón, blanco, de clase media, y todo se estudiaba en función de eso, ¿no? Y cuando algo, de hecho a las mujeres por ahí se las estudiaba como... por ejemplo, el pene invertido se le llamaba la vagina.
¿no? Como todo eran categorías que parecían que tenías que trasladar de uno a otro, en vez de decir es una variación sexual diferente y hay que estudiarla por sí. Bueno, ahí tenemos muchos sesgos de género que además son binarios porque se piensa que todo es varón o mujer. En esos sesgos de género también hacen que todas las diversidades, por ejemplo, cromosómicas que hay o en el cariotipo, se las piensen como patologías. Como también pasaba con las personas homosexuales, digo, hasta hace poquito tiempo era una patología. Realmente como sociedad hemos dado cuenta de que no, en realidad son personas que tienen otros gustos afectivos, de orientación sexual, pero eso no hace que sea patológico, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna intervención necesaria de la medicina. La medicina tiene que ser pensada en la salud y en el bienestar de las personas, entonces la salud integral es el eje central de todo. Bueno, y ahí el género nos ayuda mucho porque hay muchos filósofas, como por ejemplo Judith Butler, que empieza a estudiar justamente los sesgos de género que tenemos. Hay una bióloga que también me parece vuela en la cabeza, Donna Haraway, que también va a hablar de todas estas distinciones que tienen. Ella es bióloga, entonces habla de dentro de la biología cómo tenemos estos sesgos. Y después también me gustaría citar a Paul Preciado, que es un filósofo trans, que empieza a hablar mucho esto de la posmodernidad, de por ejemplo el uso de herramientas moleculares, como pueden ser las hormonas, para hacer las transiciones de género, ¿no? Y desde la filosofía hace muchos años que vienen dándonos herramientas de cómo tenemos que repensar las ciencias de la salud, que no podemos quedarnos estancados en las ciencias de hace 50, 60 años, sino que hay que adaptarse. Y bueno, un poco estudiando bioquímica, yo esa es mi carrera de base, un poco decía, che, hace falta mucho diálogo entre diferentes disciplinas, porque la ciencia, las tendencias actuales son a súper especializarse en algo y no hablar con el de alrededor, ¿no? Entonces, de hecho pasa dentro de la misma medicina, que te dicen, sí, estamos haciendo algo interdisciplinar porque hablamos entre el cardiólogo, el inmunólogo y el ginecólogo. Y decís, son todos médicos. Sí. Nos cuesta mucho ir a hablar con la persona que está en psicología, trabajo social, de nutrición. Digo, todo ese enfoque más multidisciplinar nos está faltando mucho y un poco eran mis objetivos. Yo por eso, empecé a estudiar. En realidad me llegó mucho la problemática de amigas trans que me traían sus análisis clínicos y me decían, che, mirá, estoy tomando esto, que yo, ¿con qué me comparo? Claro. Porque los valores de referencia en bioquímica hay muchos que están separados por hombres o mujeres. Es una pregunta muy válida, decir, ¿con qué me comparo? Una pregunta que la ciencia no tiene todas las respuestas, o que habría que dividirlo, a ver en qué valor analítico estamos estudiando, y que dentro de la medicina tampoco están todas esas respuestas. Entonces, los mismos profesionales también se hacen esa pregunta. Bueno, ¿cuáles son los valores a los cuales queremos llegar? Y un poco eso fue el inicio de empezar a pensar, bueno, ¿qué tipo de estudios habría que hacer, por ejemplo, para estandarizar valores de referencia en esta población que está usando hormonas de testosterona, las masculinidades trans, o estrógenos, las mujeres trans, o personas no binarias, por supuesto. Y bueno, por eso mi investigación hoy también tiene que ver con la investigación translacional, que es pasar de la mesada del laboratorio a lo clínico. A mí me interesaba mucho trabajar con pacientes. Y con ISET un poco también lo bueno que tengo es que puedo ir conectando con varios hospitales, en este caso de la ciudad de Córdoba, para empezar a armar estas bases de datos que son, con pacientes que quieren participar de los estudios. Siempre hay consentimientos informados, los pacientes tienen que saber que van a ser parte de un estudio clínico, uno no puede hacerlo si no. Empezar a hacer estas bases de datos de ver cómo cambian distintos valores que pueden ser marcadores renales, de lípidos, de hormonas, que después nos dan información de prevención, de que una persona no llegue a tener un infarto, que no llegue a tener un trombo, que no llegue a tener un aumento de los lípidos. Todo eso es prevención en salud, pero bueno, lo hacemos a partir de bases de datos, viendo estadísticamente cómo cambian distintos valores clínicos a través de estas hormonizaciones en el tiempo. Mi particularidad es que además quería hacerlo desde un enfoque social, no solamente la biomedicina pensando qué es lo que hay que analizar, sino también, cómo
cómo se ven y se autoperciben las personas que buscan y solicitan esas hormonizaciones. Entonces, nombrarlas con los pronombres correctos, no asumir que son o femenino o masculino, justamente preguntar los nombres, son cuestiones que hacen que las personas vuelvan al sistema de salud, porque si no también hay mucho rechazo cuando no te sentís parte o te dicen otro nombre, no volvés más al lugar y ahí perdés un paciente y esa persona pierde la oportunidad de tener mejor calidad de vida. Entonces, bueno, tener en presente esas pequeñas cosas, siempre digo que es muy importante porque hace la salud integral de los pacientes. Sí, y me parece súper importante esto que estás haciendo también, porque uno a veces lo ve como algo pequeño, digamos, entre mil comillas pequeño, cada uno de esos pacientes, demás, así sean pocos demás, es súper importante porque se está construyendo el trabajo que vos estás haciendo, está permitiendo que, a ver, tal vez hoy sean 5 o sean 10 los chicos chicos o chicas justamente que están pasando por este tratamiento y están pudiendo tener una mejor calidad de vida, pero de acá a 10 años, quién sabe, puede llegar a ayudar a un montón de personas y por eso también es súper importante que entendamos lo importante que son las ciencias, para mí, ¿no? Como un método o un instrumento para poder mejorar y crecer y desarrollar esto. Elementos que nos puedan permitir tener una mejor calidad de vida y también en todo esto me parece que quiero rescatar esto que decís de el debatir con diferentes otras disciplinas dentro del marco de las ciencias, así como decís vos, psicología o demás, porque al fin y al cabo, creo yo, ¿no? Todos vamos a un mismo objetivo y el hecho de que estés haciendo eso me parece muy, muy destacable. Yo quiero traer a colación algo que Dana habló conmigo cuando me comuniqué con ella, esto de no hablar solo de átomos, hablar de personas, empezar a hablar en las propias ciencias de personas, humanizar al paciente, y bueno, por ahí eso, particularmente creo yo, y por experiencias que he escuchado también, eso a veces se corta. Yo quería hacer una pregunta particular que justo me acordé cuando mencionaste que en la ciencia siempre se hablaron mucho de los hombres, esto de los sesgos. El otro día me apareció un video que decía que los órganos femeninos, genitales femeninos, tenían nombres o apellidos de hombres todavía, que hoy en día la ciencia estaba tratando y la medicina estaba tratando de poder cambiarles esos nombres y reivindicarlos con nombres de órganos y nombres femeninos, ¿no? Como no hablar con las trompas de falopio, cosas así. ¿Cómo es eso que está pasando hoy en día, esa pequeña revolución? Que en realidad no es pequeña, para mí es incluso hasta cultural un poco, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo que es de endocrinología y género, es un equipo de extensión de principalmente la Facultad de Ciencias Químicas, somos 3 docentes de endocrinología, él y Anto, que me acompañan siempre en todo, y bueno, hay varios estudiantes que se han empezado a sumar de bioquímica, de medicina, hasta de antropología, y una de las principales cuestiones que tenemos es esto de los términos, de empezar a ver cómo se puede nombrar de otra forma. Justo la semana pasada tuvimos un taller que hicimos de sinosis heteronormada y hablábamos de las trompas de falopio y bueno, que falopio era una persona que en África era médico y investigaba con esclavas que le sacaban, las abría sin anestesia, sin nada, le sacaba los órganos reproductivos y los estudiaba. Y ahí descubrió, entre comillas, esa parte de los órganos y le puso su nombre y son conocidas con su nombre. Una persona que hacía absolutamente daño y utilizaba esclavas para hacerlo. Entonces sí, hoy hay lugares donde decimos, che, bueno, ¿qué otra forma se le puede llamar? Trompas, trompas uterinas, algo así. Bueno, nada, eso. Es una discusión de ver de dónde vienen los nombres, que los tenemos tan incorporados y es difícil cambiarlo y repensarlo. Sí, es la apuesta que tenemos en la espalda para hacer, digamos, un camino largo. Wow. Qué loca. ¿Cómo que se interconecta? Totalmente, estoy como anonadada, estoy como... Pero qué loco cómo se interconecta todo, digo, la ESI, las cuestiones de género, las perspectivas, que es justamente amplísima la ciencia, ¿no? Es súper transversal e integral, ¿no? Esta importancia. Y también esto que también destacaba Julie, la importancia de no individualizarse, ¿no? Por así decirlo, bueno, toda la parte de medicina, ginecólogo, por ejemplo, no sé, en caso de un paciente o un caso en particular a estudiar con el consentimiento y demás. Que participen un ginecólogo, un cirujano y demás, está bien porque es como bueno, una interdisciplina pero en realidad en la misma medicina. Pero más importante aún el hecho de no individualizarse, o por ejemplo, no sé, de un científico con una investigación, sino de compartir, ¿no? Con un trabajador social, con un psicólogo, como también enriquece las investigaciones y en el caso también de las personas trans, me vino también el recuerdo cuando se inyectaban, por ejemplo, ácidos o cuando no estaban, por ejemplo, el tema de las leyes.
y tratamientos realmente sanos, ¿no? Y realmente integrales para que no corra riesgo la vida de las personas. Y en el caso con las hormonas, todo, lo importante es decir, bueno, hemos avanzado muchísimo, digo, a todo esto, y lamentablemente quedan consecuencias porque que lo vemos como alejado, pero hasta en los años 80, 90 y 2000 seguía ocurriendo estos casos. Y también, bueno, el hecho de poder, una cuestión integral hasta para las poblaciones más vulnerables, saliendo de las élites y demás, cómo pueden también ingresar a estos sistemas y que sean tratados también de una forma segura, cómoda y que no los excluya literalmente del sistema, que al fin y al cabo tenemos que ser parte de todos y tenemos derecho al acceso a la salud, una salud integral. Y también basada en la diversidad, ¿no? En esta cuestión de género también me parece muy importante destacarlo, y también que hay gente como Dana que lo está recontra ahí investigando y poniéndole también todo el cuerpo, que me imagino que también debe ser un laburo con tus compañeros y demás, así que la verdad que yo estoy anonadadísima. Tipo, no. Mira, hay algo que tiene un nombre, esto entre las disciplinas. Por ejemplo, cuando una persona, un paciente va de los distintos médicos para atenderse lo que sea, es la interdisciplina, tener muchos profesionales, la multidisciplina, muchos profesionales que te atienden. Después, cuando logras que esos profesionales entre ellos hablen de, por ejemplo, una persona en particular, se habla de la interdisciplina, de bueno, entre diferentes disciplinas hablan sobre una persona. Y hay otra cosa que es la transdisciplina, que es como empezar a tratar de entender más cómo funcionan las otras disciplinas, que es un poco el ideal de donde queríamos llegar. No estamos ahí porque falta un camino largo, pero bueno, sí, es entender que todas las disciplinas tienen aportes importantes, que si el objetivo, en este caso, como decías, es la salud integral, también aprender, bueno, desde dónde hablan los trabajadores sociales, la psicóloga, bueno, empezar a entender para también hablar en un mismo idioma y no individualizarnos, sino que sea un tratamiento colectivo. Y también me parece muy importante el tema de poblaciones vulnerables, o sea, realmente creo que son las poblaciones donde más tenemos que prestar atención, y especialmente, bueno, desde justamente el Estado, ¿no? Son poblaciones donde, o problemáticas en general, también podríamos hablar del medio ambiente y otras cosas, donde las empresas no les va a interesar poner plata, que el mercado no le interesa porque no es redituable, y sin embargo para la sociedad es importante. Por eso el Estado, nosotros además tenemos algo que se llama, cuando uno va a publicar algo en una revista, el conflicto de intereses. Uno dice, sí, yo estoy publicando eso porque trabajo para una empresa que me paga, no es lo mismo que si lo investigo porque simplemente estoy investigando qué efecto tiene esto en esto. Y eso, por ahí las universidades públicas y la ciencia pública también tiene esa ventaja, esa confiabilidad de lo que estás haciendo porque querés reportar lo que está pasando en ese lugar o cómo mejorarlo tal vez. Entonces para mí, otra cosa más, la población trans, cuando hablamos de investigaciones en clínicas y eso, hay enfermedades que por ahí son muy poco frecuentes, que por ahí tenés una en 1.000.000 y hay que estudiarlas y son importantes, digo, y se hacen estudios sobre eso. La población trans en comparación es muchísimo más grande. O sea, realmente son muchos pacientes. Acá el Hospital Córdoba solo, en Córdoba Capital, tiene 400 pacientes trans. Después, en la nueva maternidad provincial sé que hay como 100 más. Y en muchos hospitales, en Príncipe de Asturias, también hay privados donde atienden. Digo, realmente hay una población importante, no son 10 personas. Claro. Y con más razón hay que acompañarlos en este proceso de salud, más que tenemos una ley, la ley de identidad de género, que hace más de 10 años que les respalda, o sea que esto deberíamos estar garantizándolo desde antes. Hay muchos programas como el Ministerio de Salud que lo están haciendo. Falta más capacitación de profesionales por ahí, que es un poco parte de lo que nos gustaría, que haya más profesionales formados para que no tengan que venir todos al mismo centro, sino que en sus pueblos también pueden encontrar profesionales. Bueno, y eso, y poder hacer investigación y compartir lo que se encuentre. Sí, imagino que deben tener un montón de limitaciones también legales de poder llegar a investigar, ponerle, todas estas cuestiones también que surgió ahora de las mutilaciones en menores de edad. Y bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Entonces, queda poco, pero... También las comunidades indígenas que literalmente les cortaban el clítoris para no poder sentir placer. O sea, la mutilación también entonces es algo muy amplio también que va cruzando con una interdisciplina negativa, por así decirlo, porque
justamente no trabajan. Sí. Va chocando mucho y es muy interesante eso también, digamos, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, digamos, cómo vamos evolucionando, cómo vamos viendo, porque esto que decís vos, tomar al humano como una persona, o sea, literalmente estudiarla, sí, y en sus sentimientos, en lo que siente, en lo que quiere, y bueno, con todas estas disciplinas, la psicología, poder hacer un análisis completo y bueno, también de la capacidad, porque a veces hay un menor que se dice con capacidad suficiente, entonces, bueno, madurez y bueno, y ahí todas esas cuestiones que se empiezan a cruzar. Bueno, particularmente en población trans, a mí algunas cosas que me motivaron mucho, digamos, a investigar este tema es que hay una ley que no se cumple en su totalidad, pero porque siempre hay personas poniendo trabas, digamos. Después, esto, que hace falta más investigación, porque muchos profesionales que sí quieren hacer su aporte y acompañar estas transiciones, muchas veces falta la evidencia científica, que toda la medicina, la tendencia de los últimos años es que sea basada en evidencia científica, en estudios que uno pueda ir y analizar y ver esos resultados, ver cómo se obtienen esas conclusiones. Y si no, lo que hay también son consensos de expertos de personas que tienen mucha experiencia con el tema, entonces, bueno, escriben consensos. Y además la vulneración que todo el tiempo está puesta en juego, ¿no? O sea, ya siempre han habido personas en contra de por qué alguien puede transicionar o no, pero eso, diferencias a ver en todos lados, el tema es no poner trabas en su acceso a sus derechos, como la salud. Y un problema muy grande es el que tuvimos en febrero con el DNU 6225, que es el que prohíbe que los menores de edad accedan a tratamientos de salud específicos para ellos, que antes podían acceder, que uno en particular son los bloqueos puberales. Una persona que por ahí ya... Los estudios sociales indican que el 90% de la población trans antes de los 8 años ya sabe que su identidad de género es diferente a la que le han dicho. No es una moda, no es una cosa que de grande se habla y por eso ahora hay más personas. No, hoy tenemos más personas trans porque hay una sociedad más abierta más espacio a esas identidades que son diferentes de lo hegemónico, lo que siempre hemos visto. Los padres que acompañan, ¿sabes? También cambió, o sea, justamente está ahora el cruce ese de los padres que acompañan, que antes no. Como un paradigma completo que cambió básicamente y que también está como en ese constante cambio, ¿no? Porque como vos bien decís, hay una parte de la sociedad que tal vez sí lo acepta, lo promovemos, lo defendemos, pero hay como una gran parte que no, y que está como sesgada, como pasaron también con las personas homosexuales, que sigue pasando. Sí, pero y uno piensa que gana luchas y que después pasan un par de años y de vuelta te ha puesto en duda, ¿no? Eso siempre, bueno, hay muchos feministas que dicen, siempre nuestros derechos están puestos en duda. Entonces, si bien uno está contento cuando accede a nuevos derechos, hay que cuidarlos y hay que seguirlos defendiendo durante todo el tiempo. En particular esto, con niñeces trans, es bastante triste lo que está pasando, que personas que querían acceder a esas hormonizaciones, de repente que existe, que tenemos la herramienta biomédica, que es segura, que es fiable, y hoy no pueden acceder. Creo que es una lucha que tenemos que seguir dando para volver atrás, digamos, esa ley. Incluso yo pregunto de la ignorancia, sí, ¿no? Pero incluso también, o sea, lo que se prohibió es la mutilación definitiva o toda práctica, digamos, que pueda ser reversible. Porque también pasa eso, o sea, hay una realidad que hay muchas personas también, o sea, no sé el porcentaje, pero hay personas que se pueden arrepentir de las decisiones. Entonces... También es eso, esta limitación, esta prohibición es sobre las prácticas definitivas, sobre todas. Bien, es buenísima la pregunta. Voy a intentar contar un poco como el proceso. El proceso de una persona que desea detener la pubertad se hace a través de hormonas. Esas hormonas lo que hacen es que no se despierten toda esa bomba hormonal que hace que el cuerpo cambie en la pubertad. Eso son tratamientos que se usaban en una enfermedad que se llama pubertad precoz. Entonces hace muchos años que están los medicamentos, que existen, que se usan, que son seguros, hay investigaciones. Están perfectos. Lo que se hacía también era esperar a que la persona también hasta 2 años podía estar con esas hormonizaciones. Y si la persona, eso es reversible, vos sacás la hormonización y el cuerpo fisiológicamente hace la pubertad biológica, digamos.
Pero si en esos 2 años la persona seguía, digamos, queriendo hacer la transición de género y buscando la hormonización, no todas las personas trans buscan hormonizarse, eso también tengo que decirlo, ni la parte de cirugías, pero bueno, quienes sí lo buscan y las eligen, era importante que puedan acceder a eso. Y ahí comienzan las hormonizaciones. La parte de cambios genitales, de cirugías, en general se hace cuando ya se alcanzó una madurez en el cuerpo. Eso es lo que dicen todas las guías en el mundo. Esa madurez más o menos se puede alcanzar entre los 17, 18 años. Antes no. Entonces, nunca hubo niños que se le hagan cirugías, jamás. No niños trans ni niñas trans. No, eso no existía. Lo que se les está cortando es el acceso a las hormonas. Que eso además perjudica mucho en su salud mental, porque hay personas que saben que esa pubertad fisiológica es lo que no desean en su cuerpo y eso genera mucha ansiedad, depresión, bueno, cuestiones más que tienen que ver con salud mental. No porque las personas trans tengan problemas de salud mental por ser trans, sino porque vive en una sociedad que es bastante hostil con las personas trans, ¿no? Es una elección de poder ser quien quiero ser, digamos. Y toda esta lucha constante en cada paso que estás dando, la verdad que es muy, muy difícil. Y quiero hacer otro paréntesis de mutilaciones, porque hablamos mucho con el equipo de que resulta muy paradójico que hablen de que no hay que mutilar a personas, que no hay que cambiarle los genitales a los menores, cuando eso nunca se hizo, cuando jamás se hicieron cirugías a niños, o sea, recién adolescentes, cuando el cuerpo se le puede hacer y cuando las guías lo indican. Sin embargo, a las personas intersex sí las han mutilado desde toda la vida, desde que tienen pocos meses de vida, en mutilaciones donde muchas veces no se les decía ni siquiera a los padres y las madres. Claro. Entonces, nosotros tenemos una compañera intersex, la FE, que le mando un saludo grande, bueno, que ella habla mucho justamente del movimiento intersex y cómo se han mutilado sus cuerpos ocultándole cosas sin base científica, simplemente para adaptarse a la norma. Entonces, es un caso muy claro donde la sociedad piensa que lo único normal es varones y mujeres y cuando por ahí hay una persona con genitales ambiguos o que tiene otra composición hormonal en su cuerpo, se busca intervenir para cambiarlo, solamente, no por una cuestión de salud, sino solamente para que sea acorde a la norma social. Entonces, en eso estamos muy en contra, de hecho se está peleando para que no haya más mutilaciones. La ONU la declaró como una de las intervenciones de tortura, o sea, hoy se consideran torturas estas mutilaciones a niños, y sin embargo hay lugares donde se siguen haciendo. Entonces, bueno, es una gran problemática justamente, y la verdad que todos estos problemas que vos estás destacando los podremos discutir por horas, sí, verdaderamente, sí. pero la vienen debates, ay, quiero seguir. Pero lamentablemente queda poco tiempo y yo creo que acá hay una linda pregunta para cerrar, que es de hecho una pregunta que nos veníamos haciendo nosotros. ¿Cuál crees que son los dilemas éticos más urgentes que enfrentará la ciencia en los próximos años? Y nosotros justamente veníamos haciéndonos la pregunta de qué ciencia queremos en los próximos 20 años acá en Argentina. Me parece como una linda pregunta como para poder dar un cierre a este programa que la verdad queda para muchísimo más. Con una palabra. Una palabra. Un par de palabritas. En 3 palabras. En un minuto. A ver, hasta hace 3 años hubiera dicho el CRISPR-Cas9, que es la edición génica, y que son terapias muy nuevas que se están usando para evitar una persona que por ahí tiene una mutación genética que te causa una enfermedad. Hoy hay herramientas para modificarlas y mejorar la calidad de vida. Pero hoy en día diría que la inteligencia artificial nos está cambiando la vida y necesitamos ser muy cuidadosos con la parte ética para que no nos maneje a nosotros, sino que sean herramientas que las usemos nosotros para el bienestar común. Justamente. Y bueno, y con esto nos retiramos. Es muy importante que hacer énfasis en todos estos aspectos que estuvimos tocando sobre el tema de la ciencia. Muy importante también seguir luchando por el financiamiento de estas cuestiones. Y también es importante, dicen, reconocer los derechos, las leyes conquistadas, también de defender nuestra ciencia. Y hay un comentario ahí, para cerrar lo último, que decía que ellos, desde los comentarios, estaban haciendo ciencia, nosotros también acá, y agradecerte, Dana, por supuesto, estamos todos obnubilados, ¿no? Para 50 programas más. Todos los comentarios. Así que la verdad que gracias, total, gracias a la audiencia.
y sigamos haciendo eso en pos de una ciencia integral, diversa, con reconocimiento de memoria histórica, de derechos, de leyes, y bueno, seguir defendiendo que al fin y al cabo también lo que nos pertenece, la ciencia y nuestras instituciones. Así que gracias y gracias a la audiencia. Qué hermoso escucharles, me hace muy feliz. Gracias, gracias A vos por venir. Suscríbanse y recuerden seguirnos en nuestras redes Detrás del Humo, en Instagram, en YouTube y darle like por supuesto. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Nos vemos.